poquito de sonido. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos los que hoy están en este lugar. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Vinimos con un propósito y es de glorificar el nombre del Señor. Amén. Hoy vamos a ir a la palabra. Hermano, es un platillo para su vida. Amén. Alimentarnos de la palabra del Señor. Yo quiero invitarlo a usted que vaya a la Biblia, al libro de los Hechos, y vea el capítulo 2 y el verso 38. Vaya buscando allí, por favor. Dependiendo de cómo usted se enfoque en la palabra de Dios, así va a ser edificada su vida. Hechos 2, 38. Dependiendo de cómo usted se enfoca en la palabra, así será usted bendecido hoy en este día por la palabra de Dios. Amén, amén. Ya tenemos la cita de Hechos 2, 38. Amén. Bien, entonces leemos en el nombre poderoso de Jesús. Y Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos. Sigue leyendo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Delante de tu presencia estamos en esta hora, pidiendo tu guianza, pidiendo que abras el entendimiento, Señor. Envía luz a través de tu palabra a cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar dándole un gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cristo vive. Hay que glorificar a Dios. El hermano decía que somos llamados para glorificar a Dios. La Biblia enseña que Él llamaría a ciertos adoradores. ¿Quiénes son? La iglesia de Cristo. Están para adorar a Dios. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Usted sabe, y quizás diga usted, ese tema lo conozco, pero le digo algo. No es necesariamente solo conocer el arrepentimiento, sino vivirlo. Vivir el arrepentimiento. ¿Cuántos días? Toda tu vida. Así que mire el mensaje de Pedro. Pedro le está predicando a una multitud. Después de que ellos, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto allá en Jerusalén, después de varios días de estar reunidos en ese lugar, ellos reciben la promesa del Padre, que era la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y los que había, la multitud que había alrededor, empezó a decir: estos están locos, porque veían en ellos algo que no era normal. Porque los veía que, pues imagínense, llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas, profetizando, glorificando a Dios, y posiblemente, como vemos, unos medio locos, que brincamos y alabamos a Dios por el gozo, por la alegría que sientes dentro de ti. Es normal. Cuando hay mucho gozo, no hay uno cómo expresarlo, siente que va a explotar y brinca, ¿verdad, hermano? ¿Alguien le ha pasado eso? Así como la tristeza lo baja a uno así, el gozo te levanta en el Señor. Ahora, estas personas, Pedro se empieza a predicar a Jesucristo y empieza a lanzar un mensaje de poder bajo la unción del Espíritu Santo. Y ellos le preguntaron, después de estar compungidos de corazón, dice la Biblia, le hicieron una pregunta: ¿qué podemos hacer? Es una pregunta que todo el mundo se debería de hacer. ¿Qué podemos hacer? Y Pedro da la respuesta a ese texto que usted leyó. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. Todos. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Es la forma de Dios de cómo el hombre recibe perdón de pecados. Analice bien esto, hermano. ¿Por qué? Porque mire, ayer se hablaron de dos temas aquí con las damas. ¿Cómo se llamaron los temas? Uno del Espíritu Santo y el otro también del Espíritu Santo. Se hablaron dos temas del Espíritu Santo. Pero le digo una cosa: antes de predicar y pedir que el Espíritu Santo llene a una persona, hay que traer a esa persona en arrepentimiento. Porque si está en pecado, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a llegar sobre un vaso sucio y morar en él? Primero tiene que limpiarse el vaso. Dios es santo, santo, santo. Su Espíritu es santo. ¿Cómo se va a depositar sobre un vaso no limpio? Y el hombre es limpio cuando sus pecados le son perdonados.
cuando el Espíritu Santo viene es porque aquel hombre llegó en arrepentimiento a Dios y ahí en ese arrepentimiento recibe perdón de pecados. Por eso Pedro dice, arrepentidos y convertidos en otro pasaje. Así es, amén. Arrepiéntanse para que Dios les perdone sus pecados. ¿Y de qué me voy a arrepentir? De todos los pecados que hemos hecho en rebelión contra Dios. Así es. ¿Alguien quiere mencionar un pecado que nos lleva a rebelión contra Dios? De estas épocas. Si le habláramos a Pedro, él no sabía de los pecados que se cometían a través del celular que usted trae ahora. Amén. Si le preguntáramos a Pedro, él no sabía de la televisión. Él no sabía de los pecados que hoy se maneja la gente diferente a los tiempos de él. Pero sabía que el pecado es pecado y que el pecado aleja de Dios al hombre, que el pecado tapa la pasadera para que el Espíritu Santo fluya sobre una persona. Y el Espíritu Santo mostró, de hecho, ayer, de que él necesitaba vasos limpios para depositar su poder en ellos, pero no en vasos sucios, hermano. Dios no quiere que el hombre esté sucio. Dios llama a la iglesia para que sea una iglesia sin mancha y sin arruga delante de él, limpia. Queremos del Espíritu Santo, vamos buscándolo por el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mentalidad, cambiar la mente pecadora por una mente limpia, cambiar la mente de cualquier tipo de mal pensamiento a una mente sana y limpia conforme a Dios. Es un cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento, donde el hombre viene humillado delante de Dios, donde el hombre reconoce que Dios es el todopoder, que Él es santo y que es necesario que yo limpie mi vida para acercarme a Él. Pero Él es bueno, Él nos limpia con la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que todavía la sangre de Cristo tiene poder para limpiar de todo pecado? Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo necesita el Señor para limpiarme de pecado? Lo que yo dure en arrepentirme. Si yo me arrepiento ahora mismo, hermano, hoy mismo estoy en posición o disponibilidad para que el Espíritu Santo se mueva en mí. Pero si el hombre no se arrepiente, ni en 20 años adentro de una iglesia, no recibe nada. No puede, porque hay algo que está tapando la bendición. Es cuando el hombre no quiere arrepentirse de sus pecados. Hoy Dios llama arrepentimiento para que su gloria se manifieste. ¿Por qué usted cree que las iglesias de estos días carecen de presencia de Dios, carecen del Espíritu Santo? Porque viven una vida alejados, sin arrepentimiento. Y el llamado de Pedro no fue para aquellos días solamente. Hoy Dios habla a través de la palabra que nos dejó aquí escrita. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, eso es lo que nos dice el Señor. Si quieren la presencia de Dios en sus vidas, tendrán que arrepentirse. No porque un hombre venga y confiese el pecado, ya está limpio. No, tiene que arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse? ¿Cómo sé que se arrepintió? Juan el Bautista dijo, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que tus frutos hablen por ti, que tú te has arrepentido. Llega una persona a Juan y le dice, quiero bautizarme, pero Juan veía que no se había arrepentido, sus frutos eran malos, y dice, vete y haz frutos dignos de arrepentimiento, y después vienes. ¿Qué significa eso? Que se aparte del mal. La Biblia dice que el hombre que se arrepiente y se aparta del mal alcanza misericordia. Dos cosas. Una, arrepentirse y apartarse de su pecado. ¿Y cómo me puedo apartar? Los traigo al tema del viernes. Mentalmente hay que apartarnos de ese pecado. Pero si lo almacenas ahí en tu cabeza, no te has arrepentido. Por lo tanto, hermano, estás en peligro. Arrepiéntete de todo corazón. Ven a Dios y Dios te perdona. La promesa es que te perdona todos tus pecados. Pero tiene el hombre que venir en reconocimiento, en arrepentimiento, sabiendo que le hemos fallado a Él y que solo Él puede perdonar nuestros pecados. ¿Quién más puede perdonar pecados? De hecho, los judíos saben perfectamente, solo Dios perdona pecados. Y ellos lo decían, hermano. Cuando no reconocían al maestro, decían, ¿quién es este que perdona pecados? Y solo Dios perdona pecados. Solo Él nos puede perdonar los pecados. Amén. Yo puedo perdonarle a usted la ofensa que usted a mí me haga, pero no sus pecados.
Y el Señor sí le perdona sus pecados. Si usted viene en arrepentimiento, arrepentimiento trae fruto en su vida. Ese fruto es apartarse de su iniquidad. Si usted se aparta, usted tiene la seguridad de que Dios le ha perdonado sus pecados. Si no, hermano, usted está todavía en su pecado, según la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos manda a arrepentirnos, y como estaba hablando en este pasaje a gente que no era bautizada, está mandándole también que se bautice. Pero aquí tengo un pueblo bautizado. Bueno, a lo mejor 2, 3 no, ¿verdad? Pero a esos que no están bautizados, ¿qué les está mandando el Señor? Que se bauticen. Muchos ya lo hicimos, pero quizás, hermano, algunos de los que nos bautizamos no estamos arrepentidos como deberíamos estar. Se nos ha olvidado el arrepentimiento, el estilo de vida que debes de vivir, reconociendo a Cristo como tu Señor y sabiendo que el pecado te aparta de Él. Es el enemigo más grande que tenemos, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver algunos textos, hermanos, que nos habla la palabra del Señor de arrepentimiento. Y el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7 y el verso 14, hay hermanos que lo saben de memoria, hermano. Ya ves, no quiero predicar esos textos porque asumo que todos lo saben. A ver, alguien que me diga qué dice ese texto. ¿Qué dice? Oiga, por eso les digo que a veces ya no hay que predicarles. Si se humillaren mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero analice bien el texto, lo que nos lo aprendemos de memoria, pero es necesario analizarlo. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, oiga, le llama pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos. ¿Cuál es la clave acá? Que el hombre se aparte de su mal camino. Buscar en mi rostro, dice el Señor, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír. Eso significa arrepentimiento, hermano. Cuando el hombre realmente se humilla delante de Dios, busca a Dios, ora a Dios y se aparta de su mal camino, eso es desglosar el arrepentimiento de una persona. Ahora está en condiciones de ser bendecido. Cada hombre de Dios de la antigüedad, hermano, cuando querían ver su gloria, entraban por el arrepentimiento. Si usted va a Nehemías, cuando Nehemías estaba en la cárcel, o no cárcel, sino como esclavo, entró por arrepentimiento reconociendo el pecado. Y Dios se glorificó grandemente en ellos. Y en cada uno de ellos, hermano. Y en la iglesia de Jesucristo, Juan el Bautista, su tema favorito, ¿cuál era? Arrepentimiento. Arrepiéntanse. No se ocupaba saber tanto, hermano. Eso sí, arrepiéntanse de sus pecados. Traigan frutos, quiero ver frutos. Arrepiéntanse, cambien su vida. Ese es el fruto. Cambió su vida. El hermano que andaba en malos caminos cambió su vida, porque cambió sus pensamientos, ¿verdad? Porque es un cambio de pensamiento, hermano. Entonces Juan el Bautista no les negaba la bendición, pero cuando veía que había frutos. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue su tema que anduvo predicando por diferentes lugares? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿No era ese mensaje de él? Hermano, mensaje que no puede pasar de moda. Un hombre no puede ser salvo si no se arrepiente. El arrepentimiento está relacionado con reconocer a Jesús. El ladrón a la cruz, había dos ladrones, ¿verdad? Uno mostró arrepentimiento con sus propias palabras. Y ahí estaba la promesa para él, para ser salvo. Y el otro, perdido. Hermanos queridos, es necesario entonces que nosotros vayamos en arrepentimiento a nuestro Dios para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros. Otro pasaje nos manda a arrepentirnos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es refrigerio? De bendición, de alimento, de paz, de salud, de bendiciones. Cuando el hombre se arrepiente, viene esta bendición de Dios a su vida.
Pero es necesario vivir en el arrepentimiento. La iglesia, acuérdese, es llamada a ser santa, Amén. separados del mundo. Las promesas de la iglesia no son las mismas del mundo. Las promesas de la iglesia son de bien, de bendición, de salvación, de vida eterna, de prosperidad, de muchas clases de bendiciones. Son para la iglesia de Jesucristo. Y sobre todo una protección de Dios sobre ellos. Aleluya. Oh hermano, protección de Dios para ti. Aleluya. Gloria. Especial. Oh, gloria a Dios. Pero es necesario que la iglesia viva en ese arrepentimiento. Dios les habló en los tiempos de Joel y dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ahí está el arrepentimiento, con ayuno, con lloro. El lloro está relacionado con el arrepentimiento. Y es la forma como Dios manda al pueblo que se arrepienta. Y les dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque ustedes saben que Israel tenía esta costumbre, que cuando había algo que era pecaminoso, rompían sus ropas. Y Dios dice: no, su corazón es el que se debe romper. Para que sueltes toda esa basura que te estorba, para que quites todo eso que te daña, todo ese pecado, para que lo partes de tu vida. Quise hablarles de esto, hermano, no porque no tengo otra cosa que predicarles. De hecho, tengo un tema que nos pasaremos 4 horas ahorita aquí, pero estoy hablando de esto porque por lo de ayer, porque Dios pide arrepentimiento de su pueblo. Dios quiere depositar su espíritu, pero si su pueblo no está preparado, si su pueblo anda caminando mundanamente, Dios no lo va a hacer. ¿Cristo vive? ¿Dios cambia las vidas o no las cambia? Pero el hombre tiene que querer ser cambiado. Así es. Tiene que venir en arrepentimiento. Es la puerta de entrada a la presencia de Dios. El mensaje de Jesús, oiga, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora, pero hay un pensamiento que quiero que usted lo lea conmigo en Lucas 13:2, desde el verso 1. Vaya a la Biblia, por favor, porque esto le va a interesar. Lucas 13, desde el verso 1 leemos, pero yo tengo el 2 y el 3 aquí conmigo. Dice así, en Lucas 13:2: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque tenían un pensamiento que si su sangre había sido mezclada con los sacrificios de aquella gente impía, que es lo que dicen los versos primeros, entonces eran más pecadores, según la gente. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Ustedes creen eso? Y el verso 3, ¿qué dice? A ver, lea el verso 3, perdón. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, miren lo que el Señor, antes, si no se arrepienten todos van a parecer igual que ellos. Quiere decir que todo el mundo tiene que entrar por la puerta ¿de qué? Del arrepentimiento, hermano. Todo el mundo hemos pecado en esta tierra. Por lo tanto, todos tenemos que arrepentirnos de nuestras iniquidades si anhelamos tener presencia de Dios en nosotros, si anhelamos perdón de pecados. Y la única manera de que haya una evidencia de que me he arrepentido es abandonar ese pecado, dejarlo, ya no tener ese contacto con él, convertirme en un enemigo del propio pecado que me esclavizaba. Eso es la prueba del arrepentimiento. Cuando una persona sigue haciendo lo mismo, no se ha arrepentido, aunque se golpee el pechito. Y Jesús dice: todos, si no se arrepienten, todos perecerán igual que ellos. Y les dice más Jesús: ¿ustedes creen que aquellos 18 que les cayó la torre del Siloé encima eran más pecadores que los demás? Porque la maldición de que les cayó esa torre encima, dice: no. Antes, si no se arrepienten, todos pereceréis igual, de la misma manera. Esto nos da a entender que cada ser humano sobre la tierra necesita arrepentirse. Es la importancia. Ahorita llegan gentes a la iglesia y mire, hay algo que le voy a decir. ¿Se han fijado que le decimos a una gente: recibe a Jesús? Cuando es bueno. Dale tu vida a Jesús.
Pero la Biblia enseña que le enseñes que se arrepienta de sus pecados. Porque es allí donde recibe perdón de pecados. Aleluya. Con arrepentimiento. No tanto con que diga ven a Jesús o que Dios te ayude, que Dios te cambie. No. A veces queremos que se salga un problema de la gente, pero no le damos la medicina adecuada. Arrepentimiento. Es un mensaje de Dios, mensaje de Jesús y de todos sus siervos a través de los tiempos. Arrepentimiento. Va a traer tristeza, va a traer lágrimas, va a traer lloro. Se va a sentir unas veces humillado porque uno siente que el pecado lo hace a uno pequeño. Pero ¿sabe la cosa? Al final trae vida, Aleluya. trae salvación, trae presencia de Dios. Amén. Amén. Así que hermanos, es de alta importancia que cada persona en la iglesia que nos arrepentimos un día, vivamos una vida en arrepentimiento. El arrepentimiento no es un evento que pasó hace 20 años cuando me convertí, sino es una vida que yo voy a vivir en ese arrepentimiento cerca de mi Dios, todos los días de mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Hay algo más que quiero leerles, si quieren leer conmigo, es Hechos 3:19. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Mire la clave privada. Arrepentirse y convertirse a Dios para que sus pecados sean borrados. Si el hombre no se arrepiente y no se convierte a Dios, ¿cuál es su condición? Está en pecado. Por consecuencia, va a una condenación. Oh hermano, yo voy a ir para que el cura me perdone mis pecados. Por favor, no me haga reír. La Biblia dice que el único que perdona pecados es Dios. Y ese es nuestro Cristo. Él anduvo caminando en esta tierra y le decía a la gente, tus pecados te son perdonados, porque él sabía que en él era. No hay hombre sobre la tierra, ninguno, que perdone un solo pecado, solo mi Cristo Jesús. Él pagó con su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos todos nuestros pecados. A Él sea la gloria, a Cristo sea la honra, la gloria, la alabanza para siempre, porque Él ha pagado por tu redención. Sin embargo, Él mismo dice que tienes que entrar por la puerta del arrepentimiento. Él mismo dice que hay que venir reconociendo nuestro pecado, reconociendo quiénes somos, reconociendo que necesitamos que Él obre en nuestras vidas, reconociendo que nuestro pecado nos lleva a la perdición, pero que Cristo Jesús está ahí para darnos vida y vida en abundancia. Bendito el nombre de Jesús. Este pasaje que estamos leyendo, ya lo perdí. Gloria a Dios. Tantos que tengo, hermanos. Hechos 3:19. Hechos 3:19, ¿cómo dice? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Muy bien, para que sean borrados. Si usted piensa que sus pecados pudieran ser borrados de otra manera, no funciona. Alguien puede decir, voy a hacer cosas buenas porque para que el pecado, no. Hay una manera que Dios dejó y es arrepintiéndose, dejando su pecado y convirtiéndose a Cristo. Aleluya. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Mire, dejó pasar el tiempo en la ignorancia del hombre, pero ahora manda. ¿Sabe qué significa eso? Él manda, Él ordena al ser humano. ¿Y qué es lo que ordena? Que nos arrepentamos. ¿Y a quién? A todo ser humano. Dice el Señor, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Sí dice en todo lugar o lo estoy inventando? Hermano, Él manda que nos arrepentamos en todo lugar, a toda persona. Porque es ahí donde encontramos nosotros la respuesta de Dios, la salvación, el arrepentimiento, para que los dones de Dios, la presencia de Dios llegue. Por eso, hermano, escasea la presencia de Dios muchas veces, porque el hombre, muchas iglesias no quieren lastimar a las personas hablándoles de arrepentimiento. ¿Usted se está lastimando cuando se está hablando?
Hermano, yo no le hablo para que se lastime, yo le hablo para que usted se arrepienta y esté en condiciones de ser lleno de la presencia de Dios, ser bendecido por Dios a través de su presencia. Es necesario, porque nada ganaría yo con, hermano, rascarle la espalda nomás allí para que usted sienta gusto. ¿Acaso Dios me ha llamado para eso? A mí no me llamó, yo estoy consciente que no me llamó para eso. A mí me llamó para que yo le hable palabra, duélale o no le duela. Pero le advierto desde ahorita, la palabra de Dios duele. Amén. Y si no le duele, por algo ha de ser. Tiene que doler, le lastima muchas veces. Pero no le hace que le lastime, pero si le sana, gloria a Dios. Amén. Así que hermanos, esto no es para lastimar a nadie, esto es para advertir a las personas que cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestra situación para estar de pie delante de Dios y ser bendecido por Él. Isaías 55, el verso 7. Dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, o vuelva hacia Jehová. Mira, hermano, entiende ese pasaje. Deje el impío su camino. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que nos apartemos de la iniquidad. Cuando estamos procediendo impíamente, Dios dice: deja ese camino. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo, el hombre malo, deje sus malos pensamientos. Porque ellos son los que le destruyen. Acuérdense que los pensamientos es la base principal de donde sale toda la vida del hombre. Así es. Nadie puede moverse si no es por sus pensamientos. Si sus pensamientos son sanos, usted será sano. Si sus pensamientos son sucios, usted será sucio. Por eso dice el Señor: deje sus malos pensamientos. Deje sus malos pensamientos y vuélvase al Señor. Y ahí está la promesa, que Dios le va a perdonar. Aleluya. Amén. Eso es arrepentimiento, hermano. Dejar esos malos pensamientos, dejar ese mal camino que nos aparta de Dios. Esa es la voluntad del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dice la Biblia en Ezequiel, dice: mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos sus estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Mire, aunque haya sido impío, aunque haya sido pecador, pero si se aparta de eso y hace conforme a la palabra de Dios, Dios le promete bendición, Dios le promete vida. O de hecho a todos así es. La misma regla para todos. Alguien se confía y dice: bueno, hermanos, que yo ya vengo a la iglesia, yo aquí. Hermano, venir a la iglesia no va a hacer la diferencia. ¿Es bueno venir a la iglesia? Claro que sí. Recibimos instrucción, recibimos enseñanza, recibimos buena influencia de los demás, la presencia de los demás hermanos nos bendice, nos sentimos motivados, también alabamos a Dios grandemente, cumplimos con ello. Así que venir a la iglesia es hermoso, pero si no dejas lo malo, no te va a servir de gran cosa. Es dejar el malo, es lo que te va a funcionar. Apartarnos de la iniquidad es lo que nos va a funcionar. Amén. Obedecer antes que otra cosa es lo que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Gloria a Jesús. Por eso la Biblia dice en un pasaje: bienaventurados los que lloran, los que se humillan delante de Dios, esos serán consolados, esos serán bendecidos. Esos que reconocen que necesitan ayuda, que dependen de Dios en todo tiempo, se mantienen en arrepentimiento. Gloria a Cristo Jesús. Quiero llevarlo a un pasaje, se lo voy a decir, donde la Biblia nos habla de que Pedro tuvo que ir a la casa de un varón llamado Cornelio. Cuando llegaron a ese lugar, Pedro empieza a hablarle a gente no judía, que para él era un problema serio. De hecho, los llamaban ¿cómo? ¿Cómo llamaban los judíos a los gentiles? Inmundos. A usted o a mí, pues llamaban inmundos. Y Pedro llega a ese lugar. El Espíritu Santo tuvo que trabajar con Pedro antes de venir a ese lugar y le dice: tú no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Cuando vienen los mensajeros, va Pedro allá y llega y empieza a darles el mensaje de Dios. Pero este pueblo que tenía reunido Cornelio
estaban, hermano, bien preparados para oír el mensaje de Dios. Cornelio, yo creo que este hombre era un evangelista, hermano. Dice que llenó su casa de gente allí para oír lo que Pedro iba a hablar. Ellos sabían una cosa: un hombre de Dios va a venir aquí y nos va a hablar palabras para tener vida. Estaba aquel pueblo, hermano, con un hambre grande de Dios. Y cuando llega Pedro y empieza a predicarles, aquel pueblo estaba arrepentido delante de Dios. Estaban en condición de recibir el Espíritu Santo. Y de momento el mensaje de Pedro, que era predicarles a Cristo Jesús, el Espíritu Santo le dijo: hazte un lado, Pedrito, ahora me toca a mí. Y los llenó a todos del Espíritu Santo, pero aquellos estaban preparados para recibir. ¿Sí me escuchó? Preparados para recibir. Hay gente que no está preparada y no recibe. Cuando el hombre está preparado, hermano, fluye la presencia de Dios en él. Pero si el hombre vive con pensamientos fuera de la voluntad de Dios, no va a fluir nada. Y se queda diciendo: todos recibieron y yo, ¿por qué yo no? ¿Para qué pregunta eso? ¿No le da pena? Si eso está diciendo que algo anda mal con usted. Me descubrió el Señor, ¿eh? Pues sí, hermano. No es que te quiera descubrir, simplemente dice: no estás preparado, voy con lo que está preparado. Prepare su vida, apártese de mal. Y sus labios no hablen engaño, y Dios va a moverse en su vida. Deje a Dios que se mueva. Se siente presencia de Dios hermosa, ¿verdad, hermanos? Si pudo Dios trabajar con la gente aquella que se arrepintió allí en la casa de Cornelio, no podrá trabajar en los que ya estamos en el camino. Pero a veces el hombre se carga de pecado. El hombre empieza a vivir sin ningún temor a Dios, y eso le pone una barrera, hermano. Dice la Biblia que el pecado aleja al hombre de Dios. Dice: vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. Entre más pecado vive el hombre, más se aleja de Dios. Y entre más lejos esté de Dios, menos lo vas a oír. ¿Alguien tiene su padre en otro país de lo que estamos aquí? Si le pegase un grito a su padre que está lejos, o su madre, ¿te oyería? Y cuando está al lado tuyo, ¿ve la diferencia en tener a Dios cortito? Tan cortito como aquí. Cuando hablas te escucha y tú le escuchas cuando Dios te habla, pero si Dios lo tienes lejos a causa de tu pecado, nunca vas a oír su voz. Pero gracias a Dios por los que predican la palabra, porque te pueden llevar palabra de Dios. Lo que usted está viendo es palabra de Dios. Yo soy la bocina como ese que está ahí, más mandándole la palabra, y Dios es el que habla su vida, porque esto es palabra de Dios. Amén. Así que arrepentirnos, hermano, es de gran importancia para nosotros. Ningún cristiano debería de quedarse sin arrepentirse de sus pecados y sin apartarse de ellos. Todas las veces que el hombre ha estado arrepentido, Dios nunca lo ha dejado. Vamos a buscar arrepentimiento en Dios, hermano. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es una llave. Y les voy a mencionar un caso. ¿Se acuerdan de dos hombres que vinieron al altar a orar? Estaban en el mismo altar, pero la actitud de cada uno de ellos era diferente. Uno estaba de pie y tenía unas cualidades mejor que usted. ¿Qué dijo ese hombre que estaba de pie? Señor, gracias, porque yo no soy igual que ese que está ahí. Yo soy especial, Señor. Yo te sirvo. Oh, Señor, yo ayuno 3 días por semana. Ay. A ver, ¿cuántos están ayunando 3 días por semana? Y no levante la mano, hermano. Yo sé que algunos sí lo hacen, pero para que el ego no se le suba, mejor no levante la mano. Oiga, hermano, ayuno 3 días por semana, Señor. Yo doy diezmo de todo. Ahora, ¿es malo ayunar? ¿Es malo dar diezmos? No. Pero él estaba, hermano, sintiendo grande. O sea, lo que muchos no lo hacen, yo sí lo hago, Señor. Gracias, Señor. Yo soy este pobre, mira nomás. Pero el otro, ¿cuál es la condición del otro?
estaba inclinado, no quería levantar su vista, humillado. Oiga, el arrepentimiento humilla. Y dice que solo se golpea su pecho y dice: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Perdóname, en otras palabras. Reconozco que soy falto delante de ti. ¿Y qué dice Jesús de estos dos hombres? Aquel que estaba ahí, hermano, salió bendecido. Aleluya. Mientras que el otro ya se llevó su gloria glorificándose a sí mismo. No se arrepintió. Y este engaño nos viene a caer a algunos que servimos a Dios. A algunos que ya tenemos años en el Señor. Decimos: Señor, pues yo qué, yo soy, aquí tengo tantos como yo, tengo más de 20 y tantos años. Y cuidado, eso nos puede engañar. Dios no se va por la señoría que tenemos. Es por la condición del corazón. Les acabo de decir que si un hombre en 5 minutos se ha arrepentido delante de Dios, ahí está perdonado y ahí está listo para recibir bendiciones de Dios. Pero que se arrepienta de todo su corazón. No es por señoría, es por el corazón arrepentido delante de Dios. En realidad, cuando pecamos contra nosotros mismos. Dañamos nuestro propio ser. Que es muy importante el arrepentimiento. En estos dos hombres, uno salió bien bendecido, y el que se jactaba de haber hecho todas las cosas no salió bendecido. Y yo no quiero que usted malinterprete que hacer cosas buenas es malo. No, es bueno, pero si no hay arrepentimiento, sirve de muy poco, porque el arrepentimiento es lo primero que empieza a trabajar en nosotros, donde Dios empieza, hermano, a obrar en nosotros, donde viene el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Y tiene que haber fruto. Les pongo otro ejemplo. El hijo pródigo. El hijo pródigo salió en una rebeldía de su casa. Pero, hermano, este hombre se fue y gastó todo su dinero perdidamente, dice la Biblia. Y dice que con ramera gastó su dinero en pecados. Pero llegó el tiempo que se le acabó. Y vino una gran hambre. Y empezó a buscar trabajo. Y empezó a buscar con sus amiguitos o amigotes con los que se gastaba el dinero por allá. Y a tocarle la puerta: hey, tengo hambre, necesito comer, necesito ayuda. Y como suele pasar, en ese tiempo te empiezan a cerrar puertas, ¿verdad, hermano? Y ya nadie lo conocía. Y empieza a buscar trabajo, pero no buscaba el arrepentimiento. Mire, hermano, a veces como somos. Él buscó soluciones por aquí, por acá, y se va a buscar trabajo y no hallaba por ningún lado. Finalmente encontró un trabajo de lo peorcito, cuidando puercos. Y se va a trabajar a ese lugar. Era tanto el hambre que traía este hombre que se quería comer la comida de los puercos. Ni eso le permitían comer. Qué triste es, hermano, ver con esa hambre encima y cómo quitarte el hambre de encima. Pero ¿qué lo llevó hasta ese lugar? Su desobediencia, su malo pensamiento, su mal caminar. Y una vez estando allí, se sintió lo peor en humillación. Humillado que estaba en un lugar de puercos. Apestosa suciedad de puerco. Mugroso. ¿Cómo estaría el cabello que tenía el pobrecito? ¿Cómo cree que olía? Y él era un muchacho que venía de una hacienda, de un lugar donde su padre era jefe, él era jefe. Oiga, estaba acostumbrado a una vida bonita. Ahora estaba apestoso a cerdo. Y este se sintió que estaba lo más profundo, hundido en lo malo. Y como dijo alguien por ahí de esta época, se estaba tocando fondo. Hay veces que el hombre no quiere arrepentirse hasta no tocar fondo. Mucha gente dice: no, todavía puedo, yo me puedo defender, no ocupo a Dios todavía. Y sigue sufriendo solo. Este hombre es lo que estaba pasando. No se arrepentía todavía, pero una vez estando allí es que volvió en sí. Volvió a pensar en la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay dinero, hay riqueza. Todos los empleados de mi padre comen bien, viven bien. Y yo aquí
me estoy muriendo de hambre. Y allí empezó el arrepentimiento, pensando. Y de inmediato dice, me levantaré, iré a mi padre y le voy a pedir perdón. Cuando el hombre va con corazón dispuesto a pedir perdón, ¿qué es? Arrepentimiento. Y ahí va, hermano, llega a ese lugar. Pero mire, hermano, a mí me toca el corazón eso. Porque este hombre nunca había andado tan sucio, tan mal en las condiciones que andaba que ahora. Su padre posiblemente jamás lo había visto así. Va de regreso y llevaba una cosa en su mente. Oiga, la mente tiene mucho que ver. Llevaba una cosa en su mente. Decía, le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra ti y contra Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solo quiero que me hagas como un trabajador tuyo, que me des trabajo. Eso es todo lo que quiero. Y iba esa mente en su cabeza, hermano, iba pensando él. Cuando llega a aquel lugar, su padre lo vio de lejos, quizás no lo conocía porque venía tan mal, semidesnudo. Pero cuando su padre reconoció que era su hijo, oh hermano, el encuentro con su padre lo abrazó. Que está apestoso, no importa que esté apestoso, está greñudo, está como venga, el papá lo abrazó, dice que se echó en sus brazos de él. Pero él traía un corazón arrepentido. Sin un corazón arrepentido no pasa nada de estas cosas, hermano. Tuvo un encuentro. Ahora, ¿qué representa este hombre? Al hombre que no se ha arrepentido, pero que cuando viene el arrepentimiento viene a Dios, y el Padre representa a Dios. Un corazón arrepentido su Padre lo recibe, y él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, y yo quiero que me des trabajo. No quiero ser tu hijo, no me digas hijo porque no merezco, pero quiero trabajar contigo. Su padre no quiso ni escuchar esas palabras. Así es Dios cuando el hombre se arrepiente. Tú le dices, Señor, soy una basura de pecado, vengo sucio, Señor, perdóname. Y Dios dice, mi hijo, eres bienvenido. Aleluya. Él no se fija en toda tu asquerosidad con la que llegaste. Él se fija que es tu Padre que te ama y que estás haciendo lo correcto con arrepentirte y venir a Él arrepentido, porque ahora tienes esperanza. Qué mejor ejemplo, hermano, de arrepentimiento. Llega este hombre, lo abraza a su padre y lo lleva y les dice, traigan el mejor vestido y pónganselo a mi hijo. ¿Por qué le ponían vestido? Venía desnudo, medio desnudo y sucio. Pónganmele zapatos. Venía raíz. Miren qué vida, cómo queda uno, hermano, cuando no se arrepiente delante de Dios. Y dice, y póngale un anillo en su dedo. Otra vez mi hijo vuelve a tener autoridad en la casa de su padre. Había perdido toda la autoridad, pero ahora mi hijo vuelve a tener autoridad. Mira, hermano, ¿cree que él sentía que merecía tener autoridad? No. Cuando nosotros venimos a Cristo y venimos sucios, nosotros no creemos que Dios nos va a recibir tan hermosamente como lo hace. Uno dice, yo no merezco, vengo sucio. Y Dios dice, hijo, tú eres mi hijo. Tú aquí recibes toda la autoridad como hijo mío. Pero tiene que arrepentirse, hermano. Venir con ese corazón dispuesto, reconociendo que ha fallado a Dios y que necesita que Dios restaure su vida. Arrepentirse de todo su corazón. Y en la casa de Dios hay fiesta. Hay fiesta cuando una persona se arrepiente. Este hombre se arrepintió y dijo, Padre, traigan música, maten al becerro gordo, porque mi hijo que estaba muerto, ahora vive. El arrepentimiento le dio vida, el arrepentimiento le dio vida, y para ti también hay vida. Si te arrepientes, hay vida. Si te arrepientes de tu pecado, Cristo te da vida. Y es necesario que entendamos eso. Usted puede caminar y andar caminando muerto, pero cuando se arrepiente, Dios le da vida. Otra vez vuelve la vida. Mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, dice el Señor. El hombre cuando no se ha arrepentido está perdido, pero cuando se arrepiente y viene a Dios, es encontrado.
Yo quiero invitarlos a orar, hermanos, por un momento. Si usted siente que Dios le habla, que se arrepienta, hágalo ahora, es el momento. Si quiere confesarle a Dios su pecado,